Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos también a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales por las cuales podemos estar en contacto. Hoy vamos a tratar un tema internacional que no deja de causar impacto. Nuevos episodios de dos series que captan la atención de la opinión pública mundial. Por un lado, la imputación, otra vez, en una tercera batalla jurídica al expresidente Donald Trump, esta vez por los sucesos denominados asalto al Capitolio, acusándosele por parte de un jurado de Washington de intentar revertir los denominados resultados legítimos de las elecciones presidenciales. La carrera presidencial en los Estados Unidos sigue entonces bajo la lupa y la óptica de grandes intervenciones de la Administración de Justicia. Uno de los candidatos más opcionados, el expresidente Donald Trump, está sometido a fuertes investigaciones para entender lo que está pasando en los Estados Unidos y, sobre todo, analizar a profundidad esta situación de orden jurídico con impacto y efecto político e internacional, y al mismo tiempo analizar lo que está pasando en Rusia con el uso de drones por parte de Ucrania. Estamos viviendo una guerra futurista. Nuevos instrumentos y tecnologías militares están siendo empleados para ataques específicos. ¿Es un escalamiento del conflicto o una forma de experimentar con estas nuevas herramientas de la tecnología puestas al servicio de la industria militar? Para comprender este tema, vamos entonces a estar en contacto con nuestros panelistas especiales de todas las semanas. Desde Rostock, en Alemania, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, docente, investigador, escritor, columnista, doctor en ciencias políticas, con estudios postdoctorales en diferentes áreas del conocimiento. En la actualidad es profesor invitado de la Universidad de Rostock en Alemania. Doctor Miguel Ángel Latouche, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar acá. Gran saludo a la audiencia, gran saludo a nuestros compañeros panelistas. Muchísimas gracias a usted porque valoramos altamente el esfuerzo que representa estar a esta hora de Europa conectados con América. Se encuentra desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, la doctora Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, analista internacional con una amplia trayectoria y es la directora de la plataforma digital Política en Faldas. Bienvenida al Termómetro, doctora Jennifer Barreto Leiva, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Julio César. Como siempre es un gusto estar en nuestra cita semanal donde analizamos con un debate de altura todos los temas que son de interés internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Jennifer Barreto Leiva. Desde Cartagena de Indias se conecta con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista,
político internacional, asesor en economía digital, blockchain y el mundo cripto. Es el director y representante para América Latina de la plataforma digital Demos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido al Termómetro y nuevamente gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias a vosotros por compartir, como siempre, este panel tan ilustre y Julio César y todos los televidentes a disposición aquí desde Cartagena. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Para utilizar una expresión propia del argot beisbolero o beisbolístico, como algunos prefieren decir, ¿está el rancho ardiendo en el terreno de Donald Trump? Pareciera que existe una constante, permanente actividad judicial dirigida a afectar su imagen, dicen sus defensores, y un transparente proceso de investigación en el que la justicia o la autoridad judicial está emprendiendo la noble tarea de esclarecer circunstancias ligadas al crimen, dirán sus detractores. ¿Se podrá tener una posición imparcial frente a una figura como Donald Trump? Un líder denominado populista por algunos, carismático por otros, coherente por otros, sobre el cual se dicen muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que frente a su imagen es imposible ignorar, querer, preferir o rechazar sus conductas. Doctor Miguel Ángel Latouche, esta nueva imputación a Donald Trump por intentar, dice el jurado de Washington y el fiscal del caso, revertir las elecciones legítimas. Otra vez, la misma pregunta. ¿Tiene una connotación política o es un asunto estrictamente judicial? Mira, yo creo que es lamentable que el juicio en contra de Trump se esté dando en este momento, ¿no? O que en las imputaciones, en todo caso, porque efectivamente estamos en un momento preelectoral, las elecciones vienen dentro de muy poco tiempo, y esto hace que el ambiente se enrarezca, ¿no? Esto hace que se produzca una confusión entre el ejercicio de la justicia y la dimensión política electoral que viven los Estados, o preelectoral que viven los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Trump efectivamente es un hombre polémico, es difícil ser indiferente, tiende a generar odios y amores. Yo creo que es un líder carismático, populista, pero además tiene una tendencia a romper con las dimensiones, con las diferentes dimensiones institucionales que regulan la vida pública. Es como si la interpretación que Trump hace acerca de la democracia esté plagada de su propia perspectiva, como si no respetase las tradiciones, digamos, institucionales de los Estados Unidos. Creo que esta es una tendencia recurrente en Trump, ¿no? A mí me parece, yo no tengo dudas de que hay un proceso de judicialización, pero al mismo tiempo digo que Trump está involucrado en tantos asuntos que parecen ser irregulares, que efectivamente él abre la puerta para que estos procesos, estas investigaciones judiciales se produzcan, ¿no? Un principio republicano fundamental es que nadie está por encima de la ley. La ley tiene todo el derecho de revisar las actuaciones de los funcionarios públicos, y yo creo que en el caso en particular que se discute en esta última imputación, que está referido a una presunta intencionalidad de realizar un autogolpe, de revertir un proceso electoral, de evitar de alguna manera que la manifestación de voluntad de los ciudadanos de los Estados Unidos se contabilizara,
de evitar que Biden se juramentase en el acto correspondiente y que efectivamente estuvo plagado de violencia, es un hecho que merece ser revisado, es un hecho que merece ser investigado a profundidad, es un hecho que Trump como presidente o como expresidente, como alguien que ejercía el liderazgo en aquel momento, que era responsable por la paz y por la legalidad del país, responda a lo que tenga que responder. Trump va a ser candidato presidencial y yo creo que es justo que el público estadounidense tenga la posibilidad de evaluar la conveniencia de que Trump sea o no nuevamente presidente desde la perspectiva de su propia responsabilidad. Yo creo que Trump no puede escurrir el bulto en este caso, y es necesario saber entonces si Trump es culpable o no. Yo creo, ojalá sea así, ojalá podamos saberlo, previo al proceso electoral. Uno espera que este sea un juicio justo, uno espera que este juicio le proporcione al presidente Trump el derecho a la defensa, pero uno espera también que efectivamente los casos que deban, o las situaciones que deban ser aclaradas con relación al tema que se discute, sean efectivamente aclaradas frente al juez, frente al gran jurado, frente al proceso judicial. Uno de los grandes temas que ocupan la discusión jurídica y política a nivel mundial es la militancia, la filiación, los nexos o los tipos de relación que suelen tener los funcionarios de la Administración de Justicia con partidos, sectores o líderes políticos. La política y la justicia generalmente caen en el terreno de la burocracia, que no es un término que se debe estigmatizar, pero el que sí, sin duda alguna, constituye una mala praxis del sistema es la clientela, la preferencia o la exclusión. Los grandes críticos están diciendo hoy que la jueza federal Tanya Chutkan fue nombrada nada más y nada menos que por el expresidente Barack Obama, reconocido líder mundial y expresidente militante del Partido Demócrata. Más allá de las suspicacias que generan ciertos medios de comunicación al decir que esto tiene un tinte político por las personas que están, no deja de llamar la atención lo que ha dicho el fiscal del caso, que tiene también nombre de un actor de una serie de cualquier plataforma, Jad Smith. El señor Jad Smith ha dicho que este será un juicio rápido y que él espera que todo se allane a las evidencias y las pruebas que han recaudado en la investigación. Doctora Jennifer Barreto Leiva, desde Caracas, Venezuela, ¿cómo han visto esta imputación de Donald Trump? ¿Ha tenido algún impacto o algún efecto en las ya tensas relaciones diplomáticas, a pesar de que esas tensas relaciones han bajado su intensidad desde el gobierno de Joe Biden? ¿Y es esto un capítulo nuevo de una instrumentalización de la justicia con fines políticos? Acá hay muchos que salivan con la posibilidad de que se le quite la libertad a través de un proceso legal al expresidente Donald Trump. Eso es innegable. Pero este proceso a mí me llama mucho la atención por muchas cosas. En política no hay tal cosa como casualidades. Y además del tema de la afiliación política, esta jueza trabajó en el despacho Boaz Schiller, y en este despacho Hunter Biden, quien tiene cualquier cantidad de procesos legales abiertos e investigaciones por hacerse, al que no han tocado ni siquiera por accidente, estuvo trabajando en esta firma durante 12 años, y además que esta jueza fue elegida por Barack Obama. Entonces aquí el tema de las coincidencias a mí me empieza a causar muchas suspicacias. Y recuerdo el ejemplo que puse hace algunas semanas atrás en esta
paralela, telenovela paralela que tenemos en el termómetro, porque está la telenovela que vamos a hablar más tarde, pero está esta también en un nuevo capítulo, me recuerdan mucho a las telefoneras que había en la época de guerra, donde estaban trabajando las mujeres y estaban intentando ver los cables en qué orificio entraba. Esto es un nuevo episodio donde se intenta instrumentalizar de alguna forma a través de la justicia esta vendetta política que a mis ojos es más que evidente en unos sucesos que están todavía con muchos claroscuros. El presidente Trump ese día inclusive mandó a todo el mundo a su casa, pidió que todo el mundo se quedara tranquilo, que no se hiciera ningún aspaviento, que por favor hubiera paz, que hubiera calma. Entonces, no sé exactamente cuando le quieren ampliar los cargos que ya tiene por este tema, ¿a qué se están refiriendo? Casualmente, estos llamados que él hizo, si no es por las redes sociales, no se sabe porque los medios de comunicación lo censuraron. Y esta jueza es muy conocida no solamente por su manera de juzgar, que es muy fuerte, muy firme. Ella ha estado a cargo de otros casos referentes a los sucesos del 6 de enero y una de las condenas más fuertes fue una persona que se tomó un selfie, ni siquiera estaba haciendo absolutamente nada, y esa persona resultó con pena privativa de libertad. Entonces, insisto, ya son creo que demasiadas casualidades que a mí no me parece que sean casualidades. Y bueno, esto va a ser un capítulo más. Estoy absolutamente segura que aquí en el termómetro vamos a volver a discutir otro intento de judicializar al expresidente Trump porque no se van a cansar hasta salirse con la suya. Desafortunadamente, por muchos errores que él haya cometido, la forma en que han estado intentando encauzar esto, a mi criterio ya como abogado, ha sido terrible, porque inclusive han desempolvado crímenes o hechos del pasado que ya para este momento no tendría ningún sentido, como el suceso con la escritora que también lo discutimos aquí en el termómetro. Entonces creo que esto va a seguir, desafortunadamente vamos a seguir discutiendo de este tema y siento que no ha llegado el día todavía en que digan, bueno, vamos a dar esto hasta aquí, no va a haber manera de anularlo políticamente hablando como para que él sea parte de estas elecciones. Y es bueno recordarle a la audiencia algo que hemos mencionado anteriormente. La ley electoral de los Estados Unidos, el hecho de que una persona inclusive esté pasando por procesos judiciales no significa de que no pueda presentarse en elecciones. Entonces, ahí no hay manera, digamos, de que al expresidente Trump se le pueda limitar una futura participación en caso de que siga llevando estos procesos legales, pero que esté en libertad. Esa es la condición sine qua non que pone la ley. Esa es la lectura que le doy por el momento a este tema del que tengo el gran presentimiento que vamos a seguirlo discutiendo aquí en el termómetro. Y lo seguirá discutiendo la opinión pública global, como bien nos los está anunciando la doctora Jennifer Barreto Leiva. Y es que este tema de la instrumentalización de la justicia pareciera ser un asunto de la condición humana. No existe sociedad alguna en la que los sistemas judiciales estén siendo filtrados, sometidos, utilizados, instrumentalizados por los detentadores del poder. Si los jueces son designados por políticos, imagínense el nivel de influencia que tienen sobre el sistema judicial. Si se pasa a un sistema autónomo en el que exista la cooptación y que los jueces sean nombrados por ellos mismos, entonces el riesgo también es de que existan unos carteles, unos grupos, unas preferencias, unas relaciones que determinan el acceso a la administración de justicia y a la carrera judicial propiamente dicha. Este es un asunto que la democracia no ha logrado resolver a escala global. ¿Cómo se designan los fiscales, los jueces y los funcionarios encargados del control disciplinario administrativo? ¿Existe la calidad, la idoneidad y la probidad suficiente a nivel global para los funcionarios?
No estamos estigmatizando aquí a quienes ejercen con solvencia moral, conciencia ética, que sin duda son un gran número de personas. Pero sí, en la reingeniería del Estado se requieren nuevos enfoques y perspectivas si lo que se quiere es estar en una sociedad mucho más justa, equitativa, transparente y alejada de la corrupción. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, se ha dicho que Donald Trump atentó contra la democracia, nada más y nada menos que estimular e incitar al asalto al Capitolio es de lo que se está investigando en este momento y por lo cual se le está imputando un ataque al sistema democrático en la nación que se ha erigido como el paradigma, el referente, el faro a seguir por las naciones del mundo, según quienes creen en este criterio, como el referente del modelo democrático. La pregunta es, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿tiene esto un corte político? ¿Estamos otra vez ante una instrumentalización de la justicia o en efecto en cualquier tiempo debe actuar la justicia sin importar que se esté en una campaña electoral? Gracias, Julio César. Es más que obvio que estamos ante la mayor instrumentalización de la historia del judicial de los Estados Unidos. Es decir, el que quiera ponerse de perfil o equidistante, una de dos. Es un completo ignorante o es un sectario de algún tipo. Es decir, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del derecho de los Estados Unidos sabe que es ridículo. El gran jurado, que no es precisamente grandes especialistas, sino tienen que determinar en un momento dado la posibilidad de judiciar, ¿no? Obviamente no han dicho culpabilidad o no. Aquí la cuestión es, primero, tú has apuntado precisamente al modelo de Estados Unidos, que es el más perfecto. Quiero decir, dentro de su, obviamente no existe la perfección, pero el sistema judicial, al menos en su cúpula, viene determinado por los dos poderes elegidos en origen libremente y directamente por el sujeto soberano. Es el modelo más independiente que existe y por tanto y además son vitalicios, eso en su cúspide, y luego tiene toda una madeja, una red gigantesca desde la estatal a la federal que hace que sea pues, de los más independientes que existen. Eso evidentemente también es verdad que, como estamos viendo ahora, ha sido objeto y es objeto de una instrumentalización brutal. En nuestra ciencia política, García Trevijano, en una de las pocas cosas que corregía a la democracia americana, al sistema de la República Constitucional, hablaba de, precisamente para evitar, como tú has dicho, por una parte el sectarismo o el corporativismo judicial y por otro lado la instrumentalización política, hablaba de la sociedad del derecho, ¿no? Entonces, pues, todos aquellos colegiados, todos aquellos que trabajan en el mundo del derecho, desde los abogados hasta los jueces, todos, pudiesen votar los diferentes niveles, sobre todo el cuerpo el Consejo de la Dirección, ¿no? Sería el Tribunal Supremo, el Tribunal de Dirección de lo que es en un país el Consejo General del Poder Judicial o el Poder Judicial. Esto haría totalmente imposible de controlar por un poder en una política y por otro lado daría una integridad bastante superior a lo mejor a la posibilidad de ser cooptado políticamente. Bueno, eso es desde la ciencia política es una posibilidad. Yendo al caso concreto, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, vamos a ver, seamos serios, ¿no? Y yo sé, esto es especialmente molesto porque, claro, es decir, el problema es que cuando es obvio y es bastante evidente de qué lado está la realidad, pues entonces se te va a tachar de un color o de otro. Pero el problema es que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es decir, si de verdad hubiese tenido la más mínima prueba, de hecho se hizo desde los primeros momentos del actual mandato, que Donald Trump tenía algo que ver con eso, vamos, estamos hablando de algo gravísimo, estamos hablando, a estas alturas estaría literalmente enjuiciado, fusilado o pasado por la silla con absoluta seguridad. Vamos a ver, Nixon fue derrocado, tuvo que hacerle, se le hizo dimitir en un año y medio aproximadamente, estando en el poder, por extraordinariamente mucho menos que eso, precisamente porque había unos indicios claros. Y
en un año y medio. O sea, ha pasado más de 2 años estando fuera. Es decir, si realmente hubiese habido algún indicio claro, solvente, si realmente hubiese ocurrido algo que se le pudiera relacionar directamente, y mira que lo intentaron en los primeros meses del mandato de Biden, evidentemente que hubiese ido, vamos, derecho con todo, si hubiesen tenido la más mínima posibilidad. Es obvio que primero aquí hay una estrategia y lo hemos explicado en alguna otra ocasión, de asfixiarlo con todo tipo de casos, por absurdos que sean. Y, por supuesto, con toda la metralla mediática gigantesca que hay contra él. Hemos dicho que es el enemigo público para el establishment de la actual, de lo que es la hegemonía política y cultural, y entonces han ido por él sea como sea. Y, por otro lado, da una posibilidad cierta a que, aunque casi lo más seguro pueda salir de ello, porque es muy difícil probar algo semejante, y más a estas alturas. Es decir, pues bueno, hará que de alguna forma pueda parar sus posibilidades, tal vez mermarlas, de llegar a las elecciones, a la fase final. Al mismo tiempo, curiosamente, coincide pues, con unos señalamientos y con unas pruebas brutales de la familia del entorno del presidente Biden, difícilmente justificables, una situación muy complicada, la del hijo del presidente actual en ejercicio, y cada vez con dudas muy serias sobre muchos temas alrededor de su misma presidencia, que incluso se insinúa que si no está en el mismo parte del Partido Demócrata intentando derribar al presidente para que no pueda presentarse a la reelección. Realmente es una situación inusual, es una situación compleja, es una situación de instrumentalización brutal como jamás se ha hecho, en lo que sin duda, al margen de su apariencia, doctora Tucha, ahora que siempre hemos discutido sobre eso, bueno, discutido, es decir, desde el punto de ciencia política se ha intentado imponer ese relato, porque es un relato del populismo. Lo que es era un maleducado y un histrión, pero populismo no es eso. Populismo es de Julio César, es pan y circo, y populismo es dar al pueblo lo que quiere y muchas cosas, ¿no? Nada que ver con un programa tan absolutamente, desde un punto de vista de una ideología determinada, conservador, coherente, sencillamente contrario a ir rompiendo una hegemonía y un paradigma que había en ese momento. No tiene nada, si algo antipopulista, es un programa coherente, nada que ver con el populismo. Pero bueno, eso es otra discusión de ciencia política. Lo cierto es que estamos ante la instrumentalización más grande de la historia, en el país más decisivo en este momento de la historia, y la verdad, con cierta preocupación, vamos a ver el devenir. Por otro lado, ya podemos explicarnos, y yo lo decía también en el caso de DeSantis, que era un poco absurdo que alguien como DeSantis cometiese tal cúmulo de errores y tal desgaste, y que solo tenía una explicación: o era una estrategia para acabar, que había acordado con Trump para acabar siendo el ticket número 2, ¿no? O a lo mejor están convencidos de que todas esas cargas acabará derribando a Trump, y DeSantis tiene que estar ahí. Es curioso. Pero bueno, estamos en el vértigo de este proceso electoral, posiblemente de los más dramáticos, aún mayor que el de hace 4 años. Bajo este contexto, la respuesta desde el equipo de Donald Trump ha sido cuestionar la calidad y la imparcialidad del fiscal Jack Smith. El fiscal Jack Smith ha sido cuestionado y el presidente Donald Trump ha hecho un señalamiento en su lenguaje acostumbrado, diciendo que se debería investigar la familia criminal de Biden. Aquí le voy a pedir a mis panelistas que entremos a analizar un poco más el discurso. Pareciera que si por un lado llueve, por el otro no escampa, y la política se ha visto reducida a señalarse de criminales. Pero nadie está hablando en la campaña presidencial, en la carrera presidencial, más allá del escándalo de las imputaciones por relaciones con mujeres
es actrices o actrices pornos por accesos, por abusos, por excesos o por tratos dignos, como dicen sus defensores, pues se tendrá que esclarecer cuál es la veracidad de este tipo de señalamientos, si es una campaña de vilipendio, calumnia, injuria y todo tipo de ataque a la integridad moral de Trump, o si en efecto cometió faltas a la ley o delitos. Doctor Miguel Ángel Latuch, ¿es acertada esa estrategia y esa forma de responder diciendo que el fiscal está siendo un instrumento de ataques políticos y que la institucionalidad debería ocuparse más bien de investigar a lo que ha denominado Donald Trump la familia criminal de Joe Biden? Mira, en primer término yo diría, la verdad siempre es esquiva y sobre todo es esquiva cuando está construida desde perspectivas ideológicas, ¿no? Y es lo que vemos acá. Yo creo que una cosa lamentable que pasa en los Estados Unidos en este momento es que la calidad del liderazgo es bastante pobre, ¿no? Es tradición en los Estados Unidos que quienes ejercen el cargo de presidente lo hagan desde la salvaguarda de las tradiciones republicanas de los Estados Unidos, y lo hagan en salvaguarda de la institucionalidad. De manera que creo que es un triste espectáculo este proceso de acusaciones y contraacusaciones que sobre todo terminan poniendo en cuestionamiento la imparcialidad del sistema judicial, que es crucial para el mantenimiento de la democracia, pero que además ponen en cuestionamiento las actuaciones de quienes tienen bajo su responsabilidad tomar decisiones que son fundamentales para el mantenimiento de la democracia y el bienestar de los individuos en ese país. Creo que uno no puede escapar de su responsabilidad acusando al otro, ¿no? Creo que efectivamente Biden y el hijo, sobre todo el hijo de Biden, están involucrados en procesos o en situaciones que no son del todo claras, que pueden tender hacia lo criminal y que deben ser investigadas por la justicia, pero el hecho de que esto sea así no obsta para que efectivamente Trump sea investigado. Yo no sé si Trump es o no culpable, yo no soy juez, no es mi interés en este caso, en este momento, emitir opinión sobre el hecho. Creo que la justicia debe manifestarse cuando le corresponda hacerlo, pero ciertamente me parece que es muy peligroso para los Estados Unidos que un hecho tan lamentable, un hecho tan vergonzoso como la toma del Congreso no sea puesto sobre la discusión pública y no sea sometido a la valoración de la justicia. Yo creo que efectivamente estamos frente a un hecho que no se había producido nunca en la historia republicana de los Estados Unidos, y es evidente que quien ejerce el poder en ese momento en particular, que está llamado a mantener la institucionalidad, a mantener la paz, no lo hizo de la manera adecuada, en mi opinión al menos, ¿no? Es evidente que hubo presiones sobre el vicepresidente Pence para que no se presentara en el acto. Hay un tweet de Trump en el cual dice, Trump no es el hombre, algo poco más o menos, Trump no es el hombre que pensábamos, Trump no se Pence no es el hombre que pensábamos, Pence no se atreve a no acudir al acto, lo que incrementó de alguna manera la violencia. Además, Trump convocó a su militancia al Congreso de manera agresiva. Y yo creo que esto tiene que ser revisado por la justicia. Yo creo, no porque yo crea que tenga o no responsabilidad, porque mi opinión no tiene un valor significativo en términos de lo que va a suceder con el juicio que se abre o con la imputación que se ha hecho, pero sí porque aclarar el hecho mismo
es fundamental para garantizar la continuidad y el funcionamiento de la democracia de los Estados Unidos. Es que este es un episodio oscuro dentro de la historia republicana de los Estados Unidos y es necesario aclararlo, y solamente puede ser aclarado por vía judicial. Yo creo que aquí hay que salvaguardar dos cosas. Hay que salvaguardar la verdad, porque yo no creo que la verdad sea una cosa preconcebida. Aquí se dice, no se puede decir, es que la verdad es esta o aquella, es que no lo sabemos aún. Es que no lo sabemos porque no se ha sometido al juicio. Y es el juicio el que va a aclarar efectivamente cuál es la verdad. No hacerlo así implica una postura ideológica de entrada. Pero además, hay que salvaguardar además, yo creo, el funcionamiento del sistema judicial. Por cierto, Trump ha dicho, o los defensores de Trump han dicho, que que se trata de un discurso político y que los discursos políticos no pueden ser sometidos a juicio, que están salvaguardados por la primera enmienda, que habla precisamente del respeto a la libertad de expresión, pero creo necesario aclarar que la libertad de expresión es un ejercicio responsable, que uno tiene que ser responsable por las cosas que dice. De manera que no vale decir como estos discursos políticos no puede ser revisado, ¿no? Además quería comentar que creo que en la enmienda 14 se hace explícito el hecho de que si alguien es condenado por delito de sedición, no puede ejercer cargos públicos, ¿no? De manera que estas son cosas que hay que evaluar de cara a la actuación del tribunal. Y yo creo, de nuevo, para finalizar en este momento, que es muy lamentable que esta discusión se haya convertido en una discusión ideológica, que esta discusión se haya convertido en una discusión de, déjame decirlo coloquialmente, dimes y diretes, en el cual hay acusaciones y contraacusaciones. Aquí lo que hay que salvaguardar, a fin de cuentas, es la verdad. Y la verdad solamente puede ser determinada a través de un juicio judicial, en mi opinión. Un juicio judicial. Y es que, entre otros adjetivos que se han utilizado, se habla de una cacería de brujas. A ver quiénes son los cazadores y quiénes son las brujas, porque se han imputado 6 personas indeterminadas. Algunos analistas apuntan a decir que una de las personas investigadas o imputadas todavía de forma sumaria, secreta, sin anunciarlo públicamente, sería el ex abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani. Pero esa cacería de brujas entonces tiene una respuesta categórica y es el ataque contundente al utilizar la expresión criminal para referirse a la familia de Joe Biden. ¿Es correcto este lenguaje en el acontecer político y electoral, doctora Jennifer Barreto Leiva? En lo personal, condeno totalmente este tipo de discurso incendiario. En su posición es mucho más delicado porque estamos hablando que no es cualquier ciudadano, sino que se trata del expresidente del país. Y yo estoy absolutamente segura que su equipo legal le ha recomendado que baje el tono, que guarde silencio, porque eso es lo que se estila en estos casos. Pero sabemos con qué personaje estamos tratando y sabemos que no se va a quedar callado. Eso, amén de que no le está facilitando las cosas, amén de que no está respetando la solemnidad del cargo que en algún momento ostentó. Creo firmemente que esto no va a ayudar en nada al ambiente que hay en el país. Sigue habiendo una división importante cada día que se suman más de estos procesos y eventos que se van descubriendo con el tiempo, pues se van caldeando mucho más los ánimos y entre la misma ciudadanía existe este proceso de enfrentamiento a diario por temas como este, por ejemplo. En lo personal, creo que no es para nada beneficiario para el país, no es respetuoso para el cargo que él ostentó y no es beneficiario tampoco para su propio proceso porque aunque la jueza del caso y de los eventuales casos que vayan a presentarse
traten de ser imparciales. Es absolutamente imposible que como seres humanos seamos imparciales, porque justamente por ser humanos tenemos preferencias, gustos, seguimos ideologías. Hace, creo que complicado el tema, porque evidentemente van a estar siguiendo redes sociales, van a estar siguiendo declaraciones de prensa, y esto va a influir de alguna forma en los distintos casos que se estén llevando a cabo, y los que ya están abiertos que siguen en proceso, ¿no? Entonces, no lo veo conveniente, no lo veo positivo, y de la misma forma no lo veo respetuoso para el cargo al que ostentó, que de alguna forma se le quitó un poco esa solemnidad que tenía en su momento, justamente por este tipo de discursos incendiarios. Discursos incendiarios que además tienen imputaciones ya no solo deshonrosas. La respuesta que ha dado el equipo de campaña de Donald Trump es acusando al presidente de los Estados Unidos de enriquecerse vendiéndole información al Partido Comunista de China, a los ucranianos y a otros países. Es decir, que para el equipo de comunicaciones, de campaña, de prensa de Donald Trump, la mejor estrategia para responder a esa supuesta cacería de brujas es acusando de criminal al presidente Biden. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Decía George Orwell en su libro La política en idioma inglés, una traducción al castellano, que la política en idioma inglés había perdido nivel y profundidad. ¿Es correcto utilizar este tipo de lenguaje de señalándose de criminales entre un expresidente y un presidente en funciones? ¿Es lo justo, es lo adecuado en medio de una campaña presidencial? Naturalmente que no es lo deseable, siempre sería lo deseable un comportamiento cívico, pero creo que no estamos aquí para analizar comportamientos cívicos, con todo respeto. Creo que estamos hablando de cosas bastante más graves, hechos políticos y hechos jurídicos. También, si se quiere, costumbres cívicas, por supuesto. Tampoco es la primera vez. Me gustaría que alguien estudiara la campaña contra McKinley, su reelección del año 1900 o la de 1896, en plena plutocracia, en la que el candidato demócrata, pues bueno, directamente acusaba de ser un empleado de la plutocracia, por ejemplo. Por cierto, cosa que probablemente era cierto, pero al margen de eso, con acusaciones bastante más graves y con improperios, insultos, pues enormes. Es decir, no caigamos en esa realidad paralela que nos invita los medios y nos invita como si hubiésemos todos nacido ayer o algo, hubiese nacido el planeta en enero de 2001 o del nuevo milenio o algo. Han habido campañas extraordinariamente más de insultos graves en algunos momentos, ¿no? No quiero, incluso en algún conflicto. No digamos cuando Jackson se quedó a las puertas de la Casa Blanca, por ejemplo, en su primer intento de elección, que por cierto motivó la creación del Partido Demócrata. Vamos a ver, una cosa es el comportamiento cívico, totalmente de acuerdo, y otra cosa es la realidad que se está atacando y la realidad que está ocurriendo a nivel judicial y a nivel de instrumentalización. Como he dicho, desde el principio se ha venido judicializando. Obviamente que todo tiene que pasar por todos los hechos que ocurrieron en el 2020. Han habido muchos cambios en el sistema electoral. Se han dado cuenta que muchas cosas, muchas irregularidades estaban hechas porque eran legales. Y en muchos estados se han cambiado los sistemas de procedimientos legales. Se ha dado cuenta en una situación en la que hubo una situación totalmente extraordinaria, que por el ocurrido en el 2020 pues se utilizase de una forma abrumadora, por ejemplo, ya sea el correo, ya sea la delegación del voto,
algo que en Europa es inaudito, sería inaceptable la delegación, prácticamente lo que es la delegación de votos, ¿no? Que un señor aparezca con 400 votos, de 400 señores, es ridículo, eso no existe en Europa continental, por ejemplo, y eso que no son repúblicas constitucionales, salvo Francia. Así que nadie habla ni discute de responder ante la... No, es decir, primero de todo, la realidad, por supuesto, que no se prescribe, no se tiene hecha de antes, no, se tiene cuando se produce. Y hay que abordarla, realmente hay que intentar identificarla, cuál es la realidad sobre esa verdad. Y la percepción es lo que hace, la percepción de esa realidad es lo que puede tener ideología, no la realidad ni la verdad en sí misma, que por supuesto que existe, al margen de cómo queramos verla. Estamos ante, repito, una instrumentalización, algo que no había ocurrido a este nivel antes, lo he explicado alguna vez, nunca ha habido lo que marca la diferencia con respecto a cualquier otra época y cualquier otra situación de la historia, es ese valor añadido de la más grande, más media que ha existido en la historia y que evidentemente perturba completamente la percepción de la realidad. Y en base a esa, desde luego, el poder en este momento pues intenta instrumentalizar todo lo que puede a nivel judicial un fenómeno político que no se había dado en muchas décadas como Trump. Es decir, si queremos podemos tratar de aterrizar lo que es, como el doctor Latouche, en las disquisiciones del tema judicial. Pues por supuesto podemos hacerlo, pero desde luego lo que sí que estoy asombrado es que es una nueva teoría del derecho y de la política que nos ha dado el doctor Latouche. Así es que resulta que ahora sí que se va a poder juzgar las palabras de un presidente y de un gobernante y relacionarlas con los hechos que produce. Bueno, empecemos porque a lo mejor respondan por las consecuencias de sus políticas, a lo mejor, ¿no? Como algunos presidentes de clubes deportivos que tienen que poner un aval de 3.000 millones, como el Real Madrid, por si hay algún default o alguna cosa, responder con sus bienes. Eso no ocurre en la política en todo Occidente. No ocurre si no hay haya caído en un acto penal directamente, ¿no? Es decir, ahora, si resulta que vamos a cambiar los criterios y que los gobernantes van a responder por sus palabras y vamos a decir qué hechos han ecosonado esas palabras, pues me parece que no se salva ni un solo en todo Occidente. Pero bueno, es muy audaz. Yo lo firmo, ¿eh? Yo estoy dispuesto a firmar a ver quién quedaría en pie, empezando por Obama, el hombre de las 7 guerras, y vamos a ver quién quedaría de cualquier gobernante realmente si vamos a juzgar el efecto de sus palabras, de sus discursos políticos, que no sean órdenes ejecutivas absolutamente comprobables. Pero bueno, oye, es una nueva teoría, muy audaz del doctor Latouche, y yo la firmo, yo la apoyo totalmente. Sube la temperatura en el termómetro. Vamos a analizar el tema que también ha concentrado la atención mundial los últimos 2 años. Este conflicto entre Rusia y Ucrania, visto como una guerra por el hemisferio occidental y como una operación militar desde la perspectiva rusa. Lo cierto es que ataques con drones a la capital de Moscú, específicamente donde está el sector financiero de la Federación Rusa, han dejado en evidencia la vulnerabilidad de la defensa de la soberanía de Rusia específicamente. Si bien no han existido pérdidas humanas, sí algunos daños materiales de cierta consideración, pero sobre todo el uso de una nueva tecnología como son los drones puestos en Moscú. Pareciera que estuviéramos viendo una película de esas de espías y de ataques y de conflictos, pero generalmente la realidad suele superar a la ficción. Como contraofensiva, Bucarest ha pedido que se considere un crimen de guerra el ataque ruso sobre unas 40.000
toneladas de cereal en la frontera. Como el tiempo va pasando rápido en este programa y la temperatura sigue subiendo, doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuál es el punto central de esta situación? Drones, ataques en la frontera, específicamente, dice el presidente Zelensky, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del planeta y le pide al mundo que reaccione y que responda. La perspectiva rusa natural es decir que Ucrania está utilizando drones para atacar la misma capital rusa. ¿Qué debemos entender de todo esto que está pasando? Bueno, déjame decir antes que me preocupa que Vicente esté de acuerdo conmigo, porque eso quiere decir que posiblemente yo esté equivocado, ¿no? Pero bueno, está bien. No, yo creo que la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia es problemática, lo hemos dicho varias veces en este programa, y evidentemente hay respuestas, cada acción genera una reacción, hay respuestas ante ataques. Es evidente que Ucrania está utilizando los medios que tiene a su disposición para defenderse. La introducción de drones, de esta tecnología, está prevista, ha sido utilizada previamente en la guerra. Yo creo que lo que llama la atención es que efectivamente estos drones hubieran podido alcanzar Moscú y hubieran podido transitar a lo largo del territorio ruso sin ser detectados, pero sabemos que estas son tecnologías muy nuevas que tienen una gran capacidad para evadir los radares tradicionales, y era evidente que los rusos iban a tener una respuesta, y la respuesta fue efectivamente incrementar los ataques, ¿no? Ahora, hay una situación con las declaraciones van y vienen, y de nuevo, estamos en una dinámica de acciones y reacciones, ¿no? Rusia ha sido acusada de contribuir con un incremento en la hambruna a nivel global. Sin embargo, la semana pasada se produjo una cumbre en Moscú entre Rusia y un número importante, creo que 45 líderes de países africanos, en el cual se lograron algunos acuerdos para el envío, al menos la promesa del envío de grano a África, la suspensión de un volumen importante de deuda de estos países con Rusia, de manera que en esta dinámica, en este juego de poder que se está dando, hay unas acusaciones y contraacusaciones. Leía por allí que el año pasado el grano ucraniano que debía salir a África, de la totalidad del grano ucraniano que salió, solamente el 3% fue colocado en África, el resto fue colocado entre Europa, Estados Unidos, y Asia, ¿no? De manera que parte del argumento ruso tiene que ver precisamente con el hecho de que el grano no está siendo dirigido hacia las naciones africanas. Pero es evidente que cada vez que hay un ataque, bien sea de Rusia, bien sea de Ucrania, hay una respuesta equivalente, y esto me parece muy peligroso porque tiene el potencial para incrementar la ferocidad de la guerra, para incrementar incluso las posibilidades de que se amplíe la participación de los países de la OTAN en una confrontación directa con Rusia, ¿no? Que es una cosa que hasta ahora se ha tratado de evitar. Bajo ese contexto, entonces, los rumanos, desde Rumania, se ha pedido que se declare un crimen de guerra este ataque en la frontera. Y están inclusive señalando de que este crimen de guerra va a tener consecuencias significativas sobre el abastecimiento de alimentos a escala planetaria, con un fuerte impacto en la economía. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué debemos considerar para ilustrar a nuestra teleaudiencia de este nuevo episodio? Drones
y ataques a los centros de producción de alimentos, ya afectando una frontera entre Ucrania y Rumania. Este conflicto en particular tiene unos elementos bien interesantes porque se le ha llamado la guerra sin pilotos por el tema de los drones, ¿no? Y la forma en que se hizo el ataque con los drones fue bastante agresiva. Se aplicó la técnica del enjambre, que no fue un solo dron, sino que fueron varios y alineados de una manera muy particular. Y a pesar de que no se hizo a zonas residenciales, pues ciertamente hubo daños importantes. Y aquí es donde vengo yo, cada vez que hablamos de este tema, con mis dudas de la verdadera intención de finalizar con un conflicto con el que cada cierto tiempo están reavivando esta animadversión, por llamarlo de alguna forma, esta tirantez que existe entre las dos naciones. Veo bien interesante además que haya afectado ya directamente la parte comercial, que no solamente afecte al país, sino que ya haya un efecto expansivo alrededor del mundo. Algo interesante a propósito de que hablábamos del expresidente Trump en el bloque anterior, él ha dicho que Estados Unidos debe cesar todo tipo de interacción comercial con Ucrania. Hablaba de, metiendo otra vez el tema del el señor Hunter Biden, hablaba de que este era un gobierno criminal y que había que terminar todo tipo de relaciones comerciales con criminales como Ucrania. Esas eran textualmente sus palabras. Y además de esto, pues ha habido la especulación de que Estados Unidos ha brindado directamente armas a Ucrania para que se defienda de estos ataques, ¿no? Muy interesante el hecho de que no se haya atacado directamente vidas humanas, sino que se haya ido por la parte comercial, porque ciertamente es un daño, pero no quizá de tanta magnitud como si se estuviera afectando vidas humanas. Nada, esto hay que seguirlo paso a paso, hay que seguir muy vigilantes. Esta telenovela va a tener otros episodios y que ahora desafortunadamente no afecta a las dos naciones, sino que ahora va a haber un impacto a nivel mundial con este nuevo ataque que no solamente ya tuvo contrarrespuesta, sino que ya se está hablando de que se declare una tercera guerra mundial, que ya son palabras mayores. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ha transcurrido el tiempo y le voy a pedir una respuesta muy puntual. Según lo que está pidiendo Bucarest y Rumania específicamente sobre este ataque en la frontera, ¿ese es un crimen de guerra literalmente? Bueno, primero debo decirle al doctor Latús que no se preocupe, que era un sarcasmo o el producto de quedarme atónito ante semejante absurdo dicho por alguien con un título de doctor. Pero ante tal asombro me produjo ese sarcasmo. Bien, en cuanto a lo que es, en sí lo que preguntas, realmente lo hemos explicado. Cada vez el foco obviamente se está yendo de Europa. Y hay gente que quiere que siga en Europa. La OTAN, esa equivocación de ese señor, del director del MI6, etcétera, hace que se quiera cerrar el tema del conflicto en Ucrania. Y bien, estas situaciones, lógicamente, posiblemente uno de los primeros interesados es el propio gobierno ucraniano. Por ahí Rumanía, igual que Polonia, tiene intereses territoriales. Van a hacer lo posible para, por una parte, provocar la situación, elevar la temperatura, nunca mejor dicho en este momento, para crear una situación de necesaria intervención mundial para obligar a un proceso de paz, ¿no? Es decir, todo va alineado en esa dirección. El tema técnico, pues bueno, podríamos estar el tema técnico de los drones, de los no drones, es decir, a estas alturas ver dónde está exactamente el crimen de lesa humanidad, después de cómo se han utilizado los drones en los últimos 15 años, sería casi, pues, como diría yo, un chiste de humor negro, ¿no? Es decir, especialmente el comportamiento de los drones en Afganistán y en Irán. Pero se ve que a lo mejor al estar en Europa tiene más importancia la lesa humanidad que lo que pueda hacer en Oriente Medio. No lo creo, ¿no?
Así que realmente Ucrania, y lo hemos dicho y lo he dicho en algún momento, se ve abandonada realmente porque ve Zelensky que tiene que entrar a plantear, a empezar a aceptar que no hay otra que pasar por un planteamiento de paz que obligue a una escisión de parte, al reconocimiento, mejor dicho, la escisión está desde hace casi una década, de parte de su territorio y a zanjar de una vez una paz. En ese momento, como he explicado en otras ocasiones, está la excusa de la OTAN que eleva desde Moscú Rusia, que en realidad oculta el verdadero interés de ponerle límites a la Unión Europea, una Unión Europea en decadencia que quería imponer su maquinaria económica en las puertas de Moscú, algo que sí que le afectaría realmente a Rusia. Entonces, todo esto tiene que ir inexcusablemente hacia un pacto, primero un pacto político y a una negociación política seria, real, a nivel internacional sobre el conflicto en sí, ¿verdad? Que reconozcan lo que va a ocurrir, aceptar pues la partición de lo que se denominó Ucrania en un momento dado, y por otro lado, subyacentemente y posiblemente con mucha más importancia para los actores, el qué hacemos de una vez con la política energética de Europa que tan terriblemente ha liderado y ha provocado especialmente Alemania desde Bruselas, y que sobre todo de la posibilidad de que durante décadas ya no vuelva a haber un conflicto tanto en temas energéticos como comerciales, como económicos y desde luego territoriales en Europa. Todo depende de provocar esa situación de proceso de paz. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición. Igualmente, doctora Jennifer Barreto Leiva, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro. Un gusto como siempre estar acá y Dios mediante nos vemos en 7 días en nuestra cita semanal. Con la ayuda de Dios, así será. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Latuch, y que por favor suba la temperatura en Alemania porque nos reportan frío en el verano. ¿Es eso cierto? Totalmente cierto. Un verano frío atípico. Déjame tomarme un segundo nomás para aclararle a Vicente que mi comentario era un comentario sarcástico en respuesta a su sarcasmo, ¿no? Solo para que lo tenga en claro. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y sigue subiendo la temperatura en el termómetro. Lo hemos visto. El lenguaje es importante en la política. La política sin el uso del idioma y la comunicación es una imposibilidad. Hasta que no existan neurotransmisores que lean la mente y comuniquen a los cerebros, el lenguaje es el único canal que propicia el acuerdo, el consenso, también las diferencias, la diversidad y la pluralidad. El uso del lenguaje dice mucho del talante y el talento de nuestros líderes. Por eso, utilizar un lenguaje no políticamente correcto, un lenguaje honesto, con criterios propios de la responsabilidad, la autoridad y el nivel de compromiso que se tiene, es el desafío del nuevo liderazgo. No es solo hablar bonito o hablar bien, es encontrar la equivalencia, la correspondencia, la proporcionalidad entre lo que se dice y lo que se hace, entre cómo se piensa y cómo se actúa. Eso es la coherencia. La coherencia en política, tarde o temprano, produce reconocimiento, acompañamiento, legitimidad y se apega a la legalidad. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.